Digo, lo primero y principal es, lo primero vamos a empezar sofriendo ligeramente el bacalao. Fijaos que hoy partimos de un bacalao inglés de los de verdad. ¿Os acordáis cuando hicimos el arroz de coliflor y ajos tiernos? Hablábamos de los diferentes tipos de bacalao y, por recordar un poquito, hablábamos de la diferencia fundamental entre el bacalao inglés y los bacalaos salados, o al punto. Los bacalaos salados son aquellos en los que hemos utilizado una salmuera o bien líquida o bien sólida o bien simplemente espolvorear con sal en una salmuera seca que se llama, con tal o con la finalidad simplemente de conservar el pescado. En el bacalao inglés, una vez salado, lo sometemos a un proceso de oreado, es decir, de secado al aire, en el que se realizan se producen unas reacciones enzimáticas que le dan al bacalao un sabor distinto y diferente. Yo no sé si habéis probado alguna vez el bacalao fresco, a veces lo encontraréis en el mercado, no lo compréis nunca, es la cosa más insípida del mundo. Sin embargo, una vez que sufre ese proceso de salado y luego fundamentalmente el de oreado, se dan reacciones enzimáticas que otorgan un sabor peculiar al bacalao, un sabor que no se parece o que no es el mismo que tenía ese bacalao fresco, que es muy insípido. Vamos a darle, así está el aceite, no, falta un poquito más, no, sí. Vamos a darle a este bacalao un pelín solamente de sofrito, de bajar el fuego, eso sí, lo vamos a sofreír un poquito, mientras que, mira, me ha oído el alcalde y han parado el pay. Esto es mágico, menos mal. Pero es que manda huevos, ¿eh? Toda España en cuarentena, pero no local, los albañiles ahí tiquitic, tacatac. Bueno, han parado ya, menos mal. Le damos una vueltecita y mientras tanto cogemos un ajo. Vale, me pedís que retome lo que decía al principio porque no lo habéis oído por culpa del martillo neumático. Pues lo retomo. Os decía que hoy, lo saco del fuego, que hoy nos centramos en una familia de los arroces, nos adentramos en una de las familias de los arroces, que es el arroz empedrado. Arroces en los que se combina el arroz junto con legumbres, alubias, garbanzos y en ocasiones, como hoy, juntos en los dos. En la Comunidad Valenciana son bastante típicos, sobre todo en el Alto Palancia, es donde más, y también por la zona de Bocairente también lo suelen hacer, aunque ahí lo hacen un poco diferente, porque luego le suelen añadir por encima, es muy parecido a este, aunque lo hacen en una paella, una paella, en el recipiente paella, para luego dejar un puntito meloso y dejando caer por encima unos boquerones. Nosotros lo vamos a hacer también meloso, porque este es un arroz que siempre queda meloso, muy trabadito, y aquí está. Pero lo preferimos hacer en un recipiente de este tipo, en una parisión. Lo podéis hacer también en una gazpachera de estas tradicionales, también quedaría muy bien, porque es más fácil darle el punto de melosidad. En la cultura del campo es bastante habitual en varias comarcas de la Comunidad Valenciana acabar arroces con puntos melosos cocinándolos en paelleras, en paella. Disculpad la palabra, digo paellera para que nos entendemos, ¿no? El recipiente paella. Por ejemplo, la paella de Fetge de Bou, un endemismo gastronómico que se da en la comarca del Horta. Además, ese sí que es un endemismo gastronómico, porque lo podéis ver en Alboraya, en Vinalesa, en Almásera. Sin embargo, a Moncada ya no llega. Bueno, pues la paella de Fetge de Bou también se cocina en una paella. Sin embargo, es un arroz que luego lo comemos en plato hondo, porque es un arroz que queda meloso, como el que vamos a intentar hoy que nos quede meloso, pero un meloso muy contundente, casi diciendo, mira, se nos va a quedar ya seco. Bueno, pues ese es el momento en el que tenemos que sacar el arroz. Ya le hemos dado un pequeño sofrito a esto. Ahora vamos a sofreír un poquito de ajo, no mucho, para que no se nos apodere el sabor. Y tampoco lo vamos a freír demasiado para que no se nos queme, que el aceite está bastante fuerte. Nos queda simplemente ahora añadir un pelín de tomate. Y ahora veréis cómo hago yo para... Esto es una cosa muy mía, y es que intento que me quede siempre, intento freír el tomate por los bordes y que me quede siempre un poquito, son manías, que me quede siempre en el centro un poquito de aceite. Vamos a darle más fuerte, más fuego,
que es donde voy a sofreír el pimentón. Uno de los mayores problemas o temores siempre cuando ponemos el pimentón es que no se nos queme, porque puede arruinarnos por completo el sabor del arroz. No hay nada más desagradable que el pimentón quemado. Así es que yo lo añado, pero enseguida, así, un poquito más. Y en cuanto veo que cambia un poquito de color, ¿veis? Lo he añadido en el centro, en la parte de aceite que me quedaba en el centro, y enseguida lo mezclo con el resto de el tomate que ya estaba casi completamente frito. Vamos a darle un rehogado al arroz. Bueno, me estáis preguntando por aquí que le ponga sal al bacalao fresco. Lo haré. Para gustos colores, pero no me negarás que donde esté el sabor profundo y contundente que tiene ese bacalao inglés, amarillito, seco y oreado, hombre, eso no lo tiene nunca el bacalao fresco, ¿eh? Aún así, probaré a ponerle más sal, te lo prometo. A ver, llega el momento clave. Llegamos aquí, como siempre. Vamos a elegir nuestra variedad de arroz: Xenia, Bomba o Albufera. Veamos, es un arroz meloso y que además nos vamos a comer en el mismo momento, lo cual prácticamente descarta al arroz bomba, ¿de acuerdo? Si fuera un arroz que tuviésemos que estuviésemos nerviosos, si nos va a pasar, no se nos va a pasar, bueno, pues a lo mejor podríamos utilizar el bomba, pero es que además el bomba no nos va a dar el punto de melosidad que andamos buscando en un arroz muy meloso. Nos quedan el Xenia y el Albufera. Y seguro que recordáis cuál es mi favorito a la hora de cocinar los arroces melosos: el arroz Albufera. ¿Por qué? Porque tiene un punto de melosidad muy importante al mismo tiempo que mantiene la estructura del grano del arroz. Así es que le doy, vamos a poner 3, ya está, ya no más, suficiente. Y vamos a darle una vueltecita, un par de vueltecitas al arroz. Y añadimos ya al mismo tiempo las alubias y los garbanzos que hemos cocido con un par de hojas de laurel. A mí me gusta, además de ponerle las alubias y los garbanzos, ponerle también el propio líquido de la cocción, no todo, pero sí un poco. Que dé un poquito de sabor y enseguida mojamos. Fijaos qué sencillo que es. Mojamos y devolvemos con... Ahora hablaremos de este fondo, ¿de acuerdo? Un poquito más. Ya sé lo que estáis preguntando, la proporción, ¿verdad que sí? Seguro que hay alguien que está preguntando ya por la proporción del arroz, del caldo. 3,5 veces de caldo respecto al arroz. Os estaba diciendo que el tiempo, la cantidad de caldo que nosotros ponemos con el arroz está directamente relacionada también con el tiempo de cocción del grano, puesto que una gran parte importante de la cantidad de líquido que nosotros ponemos no es tanto absorbida por el grano como evaporada. Obviamente evaporará más cuanto más tiempo lo tengamos en el fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos utilizando la variedad bomba, que como recordaréis del último curso tarda más en cocinarse, aproximadamente unos 20 minutos, tendremos que ponerle más caldo para la cocción. Pero no tanto por el hecho de que absorba más caldo el bomba, sino porque al estar más tiempo cociéndose también hay más evaporación de caldo, ¿de acuerdo? Estamos con el arroz Albufera. Sabéis que de las 3 variedades que tenemos en la denominación de origen arroz de Valencia es la que menos tiempo tarda en cocerse. Por lo tanto, también va a evaporar menos caldo y necesitamos poner menos cantidad. 3:1 nos llevaría a un arroz seco. En este, que lo queremos meloso pero muy trabado, 3,5:1.
Digo que voy a levantar más la cocción. Bueno, ya está cociendo, ya se nos ha subido también un poquito aquí. Pero lo ponemos y así tenemos este libro. Y vamos preparando simplemente para dentro de un poquito el pimiento. Fijaros, si hubiésemos podido utilizar pimientos frescos, le hubiéramos dado un sofrito antes incluso de haber puesto el tomate. Es decir, hubiésemos sofrito el bacalao, retirado el bacalao, puesto el pimiento y a continuación hubiésemos seguido el mismo proceso. No habían pimientos frescos, tampoco es temporada ahora de ellos, pero fundamentalmente yo sigo estrictamente la cuarentena, no como los albañiles estos que nos están fastidiando ahí con el martillo neumático. Y el supermercado que tenía más cerca de mi casa no tenía pimiento. Y dije, bueno, pues no pasa nada, no voy a buscar el siguiente. Hemos encontrado pimientos del piquillo, los vamos a trocear ligeramente y eso sí, no los sofreímos. ¿Por qué? Porque estos pimientos asados tienen el sabor muy concentrado. Si los sofreímos un poquito se nos va a apoderar por completo en el sabor del arroz y al final no nos va a salir a bacalao, sino fundamentalmente a pimiento del piquillo. Entonces ponemos unas tiritas que ya dejamos aquí preparadas para luego añadirlas y simplemente después, cuando falten 5 minutos para terminar, las añadiremos. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues mientras tanto vamos a preparar nuestro momento postureo. ¿Y cuál es el momento postureo de hoy? ¿Y qué podemos hacer para... Siempre nos gusta ese puntito que le damos nosotros al arroz para fastidiar al cuñado y decirle, mira, esto es lo que yo sé hacer y tú no. Y se me ha ocurrido, me ha llevado, pensando en el bacalao, a las tortitas de bacalao. Primero me ha llevado a la tortilla de bacalao que he comido yo en las sidrerías del País Vasco, que ya os adelanto que son una decepción absoluta. Yo me sabe mal porque igual hay algún vasco por ahí viéndome, pero yo no he sentido nunca mayor decepción que cuando me llevaron a pasear por las sidrerías del País Vasco. Es posible que no me llevaran a la buena, pero me llevaron a unas cuantas, Y oye, de verdad, yo vi un montón de gente ahí que se lo estaban pasando pipa, riendo, comiendo por encima de las orejas, probando 1000 sidras, pero lo que había en el plato era una decepción de verdad tremenda. Y lo que más me decepcionó, la tortilla de bacalao. Yo siempre he oído, la tortilla de bacalao, ¿qué será eso? Pues una tortilla con bacalao sin más secreto que eso. Sin embargo, recuerdo visitar en Cádiz el restaurante El Faro, lo recomendó mi compañera del periódico, Begoña, y un restaurante de bandera. Me comí unos langostinos fabulosos. Yo siempre he creído que el langostino era un marisco de tercera división porque era un poco insípido, hasta que probé aquellos y lo ascendí, y ahora para mí el langostino es un marisco de segunda división. No llega a ser la gamba roja de Denia, que eso es la leche, pero más aún que los langostinos me sorprendieron en una cosita que hacen allí, que son las tortitas de camarones. Crujientes hasta decir basta. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más, de verdad, magnífica! Bueno, pues inspirándonos en esa tortilla de camarones, nosotros vamos a hacer hoy otra tortita que va a ser una tortita de bacalao. ¿Y cómo lo hacemos? Mirad, pues cogemos una cebolla tierna, cortamos un poquito. Vamos a hacer una solamente porque tampoco hace falta que hagamos más. No voy a poner más cebolla, que si no solo vas a ver la cebolla. Cortamos cebolla y la ponemos en una cazuela, en un cazo, así. A continuación le añadimos el bacalao inglés. Este sí que he querido ponerle un poquito de salar, hombre, porque va a haber mucho bacalao y si no va a terminar siendo demasiado salado. Sí, señor, el pimiento es de Navarra, pimiento del piquillo, faltaría más. Aunque lo que es mi producto favorito de Navarra, ¿sabéis cuál es? El espárrago blanco de Navarra, pero fresco, es una maravilla. Hasta hace nada era imposible encontrarlo en el mercado, pero ahora en cuanto nos dejen volver a los mercados, veréis como en la primavera, es decir, en estos momentos, lo encontraréis fácilmente. Simplemente hervido
es una delicia. Estoy desmigando un poquito el bacalao porque aunque venía desmigado los trozos eran un poco gordos y yo quiero que en la tortita pues se mezclen un poco todos los sabores en cada bocado, ¿eh? No quiero encontrarme un bocado duro y firme de bacalao, quiero que esté mezclado junto con la cebolla y con el perejil que voy a picar ahora. Si podéis poner mitad harina de trigo y mitad harina de garbanzos o incluso de almortas, tendrá un sabor más chulo, ¿eh? Igual que si podéis ponerle cúrcuma, también le irá muy bien. Yo no tengo y no voy a poner colorante porque luego María José y Bernoller me riñen enseguida porque le he puesto colorante. Así es que no lo voy a poner, aunque yo no le veo a mí no me da tanto repelús comerme el colorante alimentario, pero como sé que a muchos de vosotros sí, pues al final me estáis metiendo dentro la costumbre de no poner colorante. Vale, ya está esto listo y vamos a añadirle harina. Ay, no, nos falta el perejil todavía. Picamos perejil. Vamos a ponerle bastante, porque es un poco la gracia de las tortitas también, que se vea el perejil. Vamos allá y ahora sí que le ponemos la harina. Decía que es importante enharinarlos antes. Sabéis que esto es el momento cuñado, el momento postureo, que no es... Pero nos hace gracia, ¿no? ¿Veis? Y diréis, ¿y por qué lo enharinamos antes? Pues para que luego quede entre medias trabada los trozos de bacalao junto con la propia tortita. Si no lo haces así, es posible que te queden, digamos, 3 o 4 trozos de bacalao juntos, rodeado de la harina o de la fritura. Y de esta manera, ¿veis? Quedan más sueltecitos y cuando luego los pones en la sartén se quedan bastante más o mejor repartidos en la tortita de bacalao. Vale, con esto ya tenemos bastante, ya es el momento de añadir agua. Podríamos añadir otra agua, pero sí, aquí, vamos allá. Ideal, si tenéis agua con gas o incluso cerveza, para hacer las tempuras funciona muy bien. ¿Por qué? Porque nos ayuda luego a que la tempura quede más expandida, más crujiente, que es lo que andamos buscando. A mí no me queda una sola cerveza en la nevera, lo reconozco, después de casi 30 días que llevamos ya de cuarentena, así es que yo lo voy a hacer con agua normal. Le voy a poner un poquito más de harina, un poquito más, ¿eh? Y así mientras que se nos termine de... Voy a dejar un... Va bien. Ahí. Un pelín más de harina. Solo un pelín más. Importante que veáis la textura que debe de coger esto. Vamos allá. Ahora sí, ¿veis? ¿Veis? Tiene que ser una textura muy fluida, muy fluida. Vamos a hacer solamente una, ¿eh? No necesitamos más para impresionar a nuestro cuñado. Y cogemos así. Veis como enseguida, eso sí, el fuego tiene que estar bastante fuerte. Y igual no vamos a necesitar ni darle la vuelta, fijaros. Simplemente meneamos así para que el aceite le vaya por encima. Siempre que hagáis frituras, una cosa súper importante es que la proporción de aceite sea importante, ¿eh? Es decir, que haya cuanto más aceite mejor. ¿Para qué? Para que no se nos baje la temperatura. Cuanto más caliente esté el aceite, más crujiente nos va a quedar la fritura. Pensad en lo contrario. ¿Qué ocurre cuando la temperatura del aceite es muy baja y cocinamos en él? No estamos friendo, estamos confitando. Luego lo importante es que tengamos el aceite bien caliente y que la cantidad de aceite sea suficientemente grande como para que cuando le pongamos el ingrediente que queremos freír no se nos baje de golpe la temperatura, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues ya tenemos esta tortita. Mirad qué bonita ha quedado ahí con el perejil, por encima. Vamos a ir mirando mientras eso termina de cocinarse
vamos a probar el punto de nuestro arroz porque vamos ya con 23 minutos. Mirad, mirad, este es justo el punto que andábamos buscando. Mirad, venid, acercar. Vamos a poner rápido. ¿Veis este puntito de melosidad? Todavía un poquito más. Va a estar bien. Vamos a coger y probamos ya el punto de cocción. Vamos fantásticos. Vamos fantásticos, pues está todavía un puntito duro en el centro. ¿Cuál es el punto? Aprovechamos ya para ponerle el pimiento, que sí que queremos que se nos mezcle por dentro. Podría ponerle otro, la verdad, porque hay bastante arroz, pero me da miedo que se me apodere del sabor. Es que me da miedo que se apodere el sabor del pimiento. Podríamos ponerle más pimiento, pero no lo voy a hacer simplemente para eso, para que no se nos apodere el sabor. Veis que el arroz no lleva colorante y por eso se nos ha quedado este color un poco más pálido. Si no os gusta y lo queréis más amarillito, un puntito de colorante alimentario lo soluciona. Yo ya me he hecho de la liga anticolorante y ya solamente utilizo azafrán. Vamos a ver. Vamos a sacar la tortita, si no se nos va a quemar, aunque le falte un poquito aquí. Mirad qué bonita nos ha quedado. Madre mía, pues ya un cocinero de verdad. ¿Qué os parece? Está bonita, ¿eh? La vamos a dejar. Vamos a buscar un plato. Aquí tenemos uno. De momento la reservamos aquí. Y esto, cuidado porque está muy caliente. Vamos a traer aquí. Cuidado. Vamos a traer aquí esto de cocinar en el jardín queda muy bucólico, pero ya os digo que no es lo más cómodo. Vamos a buscar el punto de arroz. ¿Por qué traigo el arroz aquí y por qué me paro ahora en este mismo momento en torno al punto del arroz? Mirad, me gustaría que reflexionáramos, es nuestra pildorilla cultural de hoy en torno al arroz. Vamos a reflexionar sobre el punto correcto de cocción del arroz. Punto correcto de cocción del arroz, solamente hay uno. Gustos, muchos. ¿Cuál es el punto correcto de cocción del arroz? Mirad, el arroz es un conductor del sabor. En el arroz solamente buscamos que sea capaz de absorber los sabores del caldo. Cuando hacemos una paella, no queremos que la paella nos sepa a arroz. Queremos que la paella sepa los ingredientes con los que hemos preparado el caldo. Muy bien. Para eso, el arroz lo que hace es sufrir el proceso que llamamos de gelatinización del almidón. Un proceso por el cual el arroz incorpora dentro de la estructura del almidón el caldo, hasta absorber su sabor. Bien, si dejamos el centro del grano sin cocinar, estamos desperdiciando una parte importante de la capacidad de conducción del sabor. Luego el grano solamente estará correctamente cocido si ya ha gelatinizado el 100% de su almidón. Por el contrario, si dejamos pasar demasiado el tiempo de cocción, habremos absorbido sabor, pero nos encontraremos con una textura desagradable, esto que muchas veces llamamos arroz empastrado o arroz pasado, ese arroz que empieza a abrirse por los extremos. Luego el punto correcto de cocción del arroz será aquel en el que, estando gelatinizado el 100% del almidón, es decir, estando el grano cocido hasta el centro, sin embargo, aún no ha empezado a perder estructura. Ese momento es más comprometido cuando hablamos de la variedad Xenia, muchísimo menos comprometido cuando hablamos de la variedad Bomba, que sabéis que resiste la sobrecocción, y bueno, un poco menos comprometido cuando estamos con el albufera. Pero ojo, el albufera se nos va a pasar también. Lo que ocurre es que el arroz albufera que hemos utilizado hoy, el arroz albufera no resiste la sobrecocción, pero sí el reposo. Es decir, que si en esta olla, por ejemplo, fuera de arroz Xenia, yo hiciera esto que estoy haciendo ahora, que es apagar el fuego, el arroz Xenia continuaría evolucionando y si esperáramos 4, 5, 6 minutos se nos pasaría. De ahí aquella frase de a la paella y al rey no se les espera nunca, ¿no? Pues bueno, no se les hace esperar nunca. ¿Por qué? Porque se pasa el grano. Con el albufera no nos pasa eso. Yo he parado el fuego
y ahora ya estoy tranquilo que el arroz albufera no va a continuar evolucionando. A ver, mira, José Zafra dice que vamos a hacer uno juntos cuando tú quieras, José, te vienes aquí. La verdad es que hasta que no pase la cuarentena va a estar difícil, pero lo haremos, por supuesto que sí. Y me estáis preguntando... Sí, por supuesto, José, que no solamente hemos puesto agua, sino un caldo. Yo he hecho ese caldo con bacalao, con partes poco nobles del bacalao, con las espinas y todo esto del bacalao, es con lo que yo he hecho ese caldo. Si no os queréis tomar esa molestia, pues cualquier fumet ligero de pescado es suficiente. Insisto en ligero, porque yo quiero que este arroz sepa bacalao. Y si pones un fumet muy fuerte, José, es evidente que al final vas a ver a arroz a banda, que es lo que nos pasa muchas veces con los arroces, que nos inventamos 12.000 tropezones, pero luego utilizamos siempre fondos que estamos muy orgullosos de que estén muy potentes, muy fuertes, muy tal, y dices, vale, tío, está muy potente, muy fuerte, tanto que el tropezón está de adorno, ¿no? Bueno, ya tenemos hecho el arroz. Veis que tiene una textura, no está seco, sino que está melosito, pero ya os decía, muy trabado, justo en el punto en el que lo queríamos. Y simplemente nos quedaría ahora emplatarlo. Lo vamos a emplatar de una manera tradicional, vamos a hacerle un poquito de hueco a la mesa para poder emplatarlo. Nunca, jamás, ahondando, arroz al dente, nunca el arroz con el grano crudo. Eso es de snobs. En Valencia siempre nos ha gustado el arroz cocido hasta el centro. Ahora bien, a tu cuñado le gusta crudito en el centro, pues tú se lo dejas crudito en el centro. Pero nosotros, esto es como el chuletón, ¿no? Es decir, todos sabemos que la carne tiene que estar, ¿cuál es el punto óptimo de cocción de la carne? Cruda en el centro. No, sí, tienes que poderle. A ver. Joder, ¿cómo es? Sí, que se ve. No os lo creeréis, pero era mi madre. En fin, seguimos. Os decía, estábamos con el punto de cocción del arroz. Es, para que os hagáis una idea, como el punto de cocción de la carne, ¿no? Cuando estamos haciendo un buen chuletón, la historia es que tiene que quedar caliente en el centro, pero crudo, ¿de acuerdo? Ahora bien, si yo que sé, a tu amigo le gusta bien hecho, pues tú no le vas a decir, te lo tienes que comer crudo porque a mí me da la gana. Pues no, pues lo haces un poquito más. Pues con el arroz igual. Si a nuestro invitado le gusta un poquito más crudo, pues oye, no pasa nada, yo te lo haré un poquito más crudo. Ahora, tengamos en claro los cánones del arroz, y es que tiene que estar cocido hasta el centro, pero sin haber perdido estructura. Vamos a servirlo hoy en cazuela de barro. ¿Y por qué? Porque es un arroz tan tradicional que no me apetecía utilizar otro tipo de vajilla, Tampoco es que yo esté... Comprueba que has estado. Muy bien, vamos para allá. Me preguntan qué hubiera pasado si le hubiésemos puesto un sofrito de cebolla. Nada, le hubiese dado mucha melosidad. Pero ya sabéis, intentemos por favor que los arroces se parezcan lo menos posible los unos a los otros. Siempre decimos que podemos comer un arroz, me gusta que sea así, un arroz cada día. Muy bien. Pero intentemos que tengan personalidad, porque si no, lo chulo es comer un arroz cada día, no que el arroz que comamos cada día se parezca al que habíamos comido el día anterior. Luego, por supuesto que le podríamos haber puesto un sofrito de cebolla, pero ya se lo pusimos a otro arroz meloso que hicimos. Bueno, pues esta vez solamente con un sofrito de ajo. Nos estáis pidiendo un arroz a banda. ¿Queréis que nos apuntamos a hacer un arroz a banda tradicional para la semana que viene? Yo lo veo fácil, pero... Venga, va, hecho. No sé quién me lo ha pedido porque no me aparece el nombre, pero he hecho el martes que viene un arroz a banda. De momento dejamos aquí este arroz en pedrat del Alto Palancia, al que nosotros hemos adornado con nuestro momento postureo, que es, fijaos qué bonita, vamos a ponerla aquí, así, ahí, esta tortita de bacalao. Qué chulo, qué bonito el momento postureo de hoy. Nos vamos, nos vemos. Explica por qué es empedrado. Nos preguntáis que por qué es empedrado. Venga, explicamos por qué es empedrado. La familia de los arroces empedrados o empedrat son arroces en los que mezclamos el arroz junto con legumbres. Pueden ser garbanzos, pueden ser habichuelas, pueden ser cualquier otra legumbre. Nosotros en este caso hemos puesto las dos, habichuelas y garbanzos. Algo bastante habitual en otras culturas, y es una forma también de balancear los carbohidratos del
arroz junto con la proteína de las legumbres. Nos quedamos ya con este arroz, un arroz empedrat de bacalao, arroz de Cuaresma, ideal para hoy que es Jueves Santo. Y nos vemos el martes que viene haciendo cultura del arroz, esta vez con un arroz a banda tradicional porque nos lo habéis pedido. Nos veremos, eso sí, cambiaremos el horario. En vez de a las 12 lo vamos a retrasar un poquito a la 1 porque así nos lo habéis pedido por las redes sociales. Nos vemos el martes que viene a la 1, arroz a banda tradicional, en 2 vuelcos y con nuestro momento postureo, por supuesto. Recordar, un día menos, un arroz más, fem tarrós, fem cultura. Nos vemos el martes que viene. ¡Hasta luego!